Entonces, estamos en el repaso propiamente de repaso general o un reforzamiento del tema, de los temas que se han visto en física. Entonces, el primero, debemos de entender que en un teorema de Pitágoras la parte más inclinada se va a llamar C, la parte más alta o más recta le vamos a llamar A, y la parte más inclinada, como ya les dije, se llama C, y la parte, o la base de dicho triángulo rectángulo se va a llamar B. Entonces, ya tenemos los valores ahí. Entonces, lo que va a hacer inmediatamente, lo que prosigue es conocer las fórmulas, ¿verdad? Entonces, las fórmulas, siempre que yo quiera encontrar C, tal y como aquí lo indica, cuando yo quiera encontrar C, entonces yo voy a ir a sumar A y B. Y todo el tiempo se elevan al cuadrado. Entonces, veamos, como en este caso lo que nos están pidiendo es encontrar C, vengo yo y coloco C es igual a la raíz. En este caso lo que me está diciendo es A al cuadrado. El valor de A es 4 a la 2 más, porque en este caso estamos encontrando C, por eso ahí estamos siguiendo la fórmula. Nos dice el valor de B 2.5 al cuadrado. Entonces debemos de entender dos cosas. En este caso lo primero que hacemos es eliminar las potencias. En este caso las potencias serían aquí y aquí, que nos está indicando que para este caso yo debo de el 4 se va a ir a multiplicar dos veces, y 4 por 4 son 16, más, en este caso nos está diciendo 2.5, que al final que al final dos veces 2.5, que al final veces 2.5 nos va a dar 6.25. Entonces decimos 6.25. Entonces aquí lo único que me toca que hacer en realidad es lo siguiente. Yo voy a ir a sumar esto, y para que lo veamos de una mejor manera voy a sacar la calculadora, o tal vez no hay necesidad, ¿verdad? Pero bueno, en este caso se olvida decir C va a ser igual a la raíz, y ahora sí la sumatoria de estos dos, ¿verdad? Que en este caso 16 más 6 nos da en conclusión, nos da 22.25, ¿verdad? Entonces lo único que tendríamos aquí es que sacarle la raíz cuadrada. Entonces saquémosle la raíz cuadrada y nos dice en este caso 22.25, la raíz cuadrada nos da 4.716. Me voy a marcar ahí 4.716. Ahora pongamos atención. En este caso, como aquí este es el tercer decimal, y el tercer decimal me obliga, si en este caso cuando es igual a 5 o mayor a 5, entonces aproximo la siguiente cantidad aproximo los siguientes dos dígitos a la siguiente cantidad. Entonces en conclusión la respuesta de esto sería 4.72. Si lo queremos ver en alguna unidad, pues centímetros, ¿verdad? Entonces vamos a proseguir con otro ejercicio.
en este caso, estamos ya en el siguiente, en el último ejercicio, ¿verdad? En este caso, observemos que aquí el valor que nos están dando siempre es C y es B. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero, aquí por lógica debemos de entender que nos están pidiendo A. Cuando nos pida A, va a ser siempre, en vez de colocar, lo vamos a ir a restar, solamente que esta vez le vamos a ir a restar b al cuadrado a c al cuadrado. Entonces eso se trabaja de la siguiente manera. Entonces sería a es igual a la raíz, que es en este caso c al cuadrado. C al cuadrado es 10. Coloco entre paréntesis a la 2. Aquí solamente estoy sustituyendo. Y no es más, perdón, es menos b, que al final es 8 al cuadrado, ¿verdad? Entonces, lo primero que tengo que hacer es quitar las potencias. Y para poder quitar las potencias, voy a hacer lo siguiente. Por ejemplo, 10 por 10, esto significa que 10 voy a ir a multiplicar por 10, ya sabemos cuánto nos da. 100 menos 8 por 8 son 64, ¿verdad? Entonces, hasta el final, aquí otra vez, a es igual a la raíz en este caso. ¿Qué es lo que debemos de hacer o lo que nos está pidiendo hasta el final aquí? El resultado de esto es 36, ¿verdad? Entonces decimos solamente podemos verificar eso, ¿verdad? Entonces debemos de sacarle la raíz, y para sacarle la raíz voy a presentar la calculadora. Entonces en este caso decimos raíz de 36 nos da 6, ¿verdad? Solamente lo mostré solamente para que lo tuviéramos en cuenta. Entonces ahí sería en este caso la respuesta. Debemos de saber que a es igual a 6, ¿verdad? Si lo queremos ver centímetros. Entonces esa sería la solución al teorema de Pitágoras. Bien, continuando con lo que es el repaso, vamos a, primero en el siguiente tema, que es funciones trigonométricas, existe un pequeño inconveniente, que aquí es muy diferente del teorema de Pitágoras, porque en este caso ya poseemos un ángulo, ¿verdad? El ángulo. Eso es la única, y siempre al final muchos libros pues detallan esto como siempre, que esto al final va a ser A, ¿verdad? Esto al final es C y esto al final es B. Pero nosotros lo vamos a hacer con las funciones fundamentales. En este caso, lo primero que debemos de observar es que lo primero que debemos de encontrar cuando sucede este tipo de casos es el ángulo, ¿sí? Lo que estoy señalando con la flechita, puesto que lo vamos a ir a utilizar en las siguientes, ¿verdad? En este caso, veamos los elementos que conocemos. En este caso conocemos la hipotenusa, ¿verdad? Conocemos hipotenusa. Ahí está. Hipotenusa. Conocemos el adyacente. Por eso A, D y E significa adyacente. Esto, la C, o mejor dicho, la parte inclinada significa hipotenusa, y la parte más recta pues significa opuesto. En este caso vamos a ir a lo siguiente y digo, primero veo cuál de estas tiene hipotenusa y tiene el adyacente. Entonces vamos a ir a encontrar el ángulo primero. Entonces observemos que la que cumple esta es coseno, ¿sí? Puesto que tiene, veamos, tiene el adyacente y tiene la hipotenusa, ¿verdad?
Entonces, hasta el final vamos a empezar a hacer lo siguiente. Entonces decimos cos del ángulo, que todavía no sabemos cuál es. Lo tenemos el cateto adyacente, que sabemos que vale 4, dividido el cateto, dividido la hipotenusa, que hasta el final es 9. Hasta el final esto en nuestra calculadora. Entonces ponemos 4, ahí lo tenemos dividido dentro de 9. Nos da 0.44. En este caso tomamos 2 decimales después del punto, ¿verdad? En este caso conocemos que esto nos da 0.44. Vamos a tomar 2 decimales. En este caso, como siguiente paso, en este caso, lo que yo intento encontrar con esto es el ángulo. Entonces voy a hacer lo siguiente. Veamos aquí. Voy a dejar de este lado el ángulo, y la función cos la voy a pasar a este otro. Pero observemos que el momento que pasa del otro lado pasa con... Si yo estoy dejando de este lado el ángulo y estoy pasando la función del otro lado, lo vamos a conocer como el coseno inverso. Entonces, ahí lo que tengo que hacer es colocar el valor que ya había encontrado hace un momento, ¿verdad? Entonces, ahora sí, el resultado que me salga va a ser el ángulo. En este caso, observemos ahí. Ahora nos está diciendo, para calcular cos, presionamos Shift, cos, paréntesis, 0.44, y luego doy igual, y al final me da 63.90, ¿sí? Esto hay que aproximarlo. Entonces 63.896. Al final ángulo va a valer 63, otra vez 896. Pero aquí manejamos la aproximación. Ya habíamos dicho que este tercer decimal aproxima al siguiente, entonces 63.9, ¿verdad? O 90, que al final sería eso. Eso sería el ángulo. Sí, lo más viable sería colocarlo de una vez, ¿verdad? 63.90. Ahí está, miren. Entonces ya conozco el ángulo. Ahora, ¿qué es lo que hago? Voy a ir a encontrar el opuesto, que es este que está aquí, ¿verdad? Entonces es precisamente lo que quiero encontrar. Entonces ahora veamos cuáles de mis funciones me funcionan. En este caso voy a volver rojo porque ahorita sí ya no es desconocido, sino que ya lo conozco. Hasta el final observemos que tenemos hipotenusa, también la tenemos aquí. Tenemos el ángulo, ¿verdad? Todo esto sí ya lo tenemos, ¿verdad? Entonces, y aquí está el opuesto. Ahora, ¿cómo realizamos esto? Veamos. Aquí, ahora, hasta el final voy a hacer lo siguiente. Voy a decir, el sin del ángulo va a ser igual al cateto opuesto sobre hipotenusa. Ahora aquí sucede algo muy curioso, que hasta el final aquí, como aquí precisamente lo que queremos encontrar es el cateto opuesto, entonces nos llevamos del otro lado y lo colocamos ahí. Hasta el final, ¿cómo quedaría esto? Quedaría así, hipotenusa por, ¿verdad? Si de este lado estaba dividiendo, del otro lado pasar a dividir con función sen, ¿verdad? Del ángulo, ¿verdad? Aquí para encontrar, aquí precisamente ¿cuál es esto? Para encontrar el opuesto. Hasta el final, cambiando de color,
colocamos la hipotenusa, ¿verdad? Hipotenusa, que al final es 9 por sen, ¿verdad? ¿De cuál el ángulo? Del ángulo que ya acabamos de encontrar hace un momento, que establecimos que era 63.9, ¿verdad? Entonces aquí, hasta el final opuesto, para concluir, la multiplicación de estos dos me tiene que dar, o me va a dar como resultado, me va a dar como resultado precisamente lo que yo deseo. Es decir, en este caso, veamos. 9 por el sen de 63.9. Ahí se me olvidó marcar un número. Por ejemplo, sen de 63.9. Al final nos da 8.08. Tomamos siempre dos decimales. 8.08. Si lo queremos ver en unos centímetros, ¿verdad? Entonces, este es el valor que yo andaba encontrando. Entonces decimos 8.08, ¿verdad? Entonces, ese sería el primer ejemplo sobre, o el primer ejercicio, o el primer repaso con respecto a las funciones trigonométricas, ¿verdad? Entonces, voy a pausar el video. Bueno, estamos ya en otro ejemplo y siempre lo primero que debemos de hacer antes de empezar a solucionar es analizar. Observemos qué datos tengo. Yo tengo hipotenusa, ahora tengo el ángulo y solo hipotenusa y el ángulo. O sea, solo tengo dos elementos. O sea, ¿qué es lo que me están pidiendo encontrar? Opuesto, que sería este, y adyacente. Entonces, ¿qué es lo que hacemos primero? Aquí podemos elegir encontrar cualquiera de los dos. Yo voy a empezar con opuesto, ¿verdad? Con este que está aquí. Ahora bien, primero analizamos cuál es el que cumple la condición. Entonces, veamos que yo tengo hipotenusa y tengo el ángulo. Entonces, aquí sí, al momento de realizar un despeje, me quedaría eso, o sea, sí me quedaría la fórmula. Entonces, ¿cómo queda la fórmula? Veamos de la siguiente manera. A esto se le conoce como despeje. Por ejemplo, hasta ahí. Entonces, decimos de la siguiente manera. Entonces, aquí tengo la función sen, ¿verdad? Del ángulo va a ser igual, en este caso al cateto opuesto sobre hipotenusa. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Los movimientos son, si vamos a mover la hipotenusa aquí, la vamos a llevar para acá, para que se pueda encontrar mucho más fácil. En este caso, si observen que de este lado el cateto opuesto y la hipotenusa se estaban dividiendo, va a pasar el otro lado. Al momento que trasladamos la hipotenusa del otro lado, o la despejamos, mejor dicho, pasa, si de este lado estamos dividiendo, pasa del otro lado a multiplicar. Entonces aquí diríamos hipotenusa por el sen, el ángulo, es igual al cateto opuesto. Ahora sí, ahora, ¿qué valor tiene la hipotenusa? Veamos, de 20, ¿verdad? Por el sen de el ángulo, que hoy sí nos lo están dando, que es de 52 grados. Esto sirve para encontrar opuesto. Hasta el final en mi calculadora, ¿verdad? Entonces yo voy a ir a trabajar. Entonces veamos. Aquí me dice 20 dentro del sen de 52.
me da 15.76. Ahí no hay aproximación. Entonces, 15, vean, cambiémoslo de color para que veamos. 15.76 es el valor del opuesto, ¿verdad? Entonces vale la pena que lo agreguemos aquí para que vayamos viendo qué es, ¿verdad? Si lo queremos ver en centímetros, ¿verdad? 15.76. Ahora, ¿qué es lo que vamos a ir a encontrar? Vamos a ir a encontrar, voy a hacer más grande esto, el adyacente. Buscamos una función que tenga el adyacente y a primera vista sabemos que aquí está el ángulo, tenemos la hipotenusa y aquí está exactamente lo que necesitamos, que es el adyacente. Entonces lo vamos a hacer y decimos el cos del ángulo es igual al cateto adyacente sobre hipotenusa, ¿verdad? O dividido hipotenusa. Hasta el final hacemos el movimiento respectivo de esto y concluimos que en este caso debemos de pasar siempre hipotenusa del otro lado, y si aquí está dividiendo, pasa del otro lado a multiplicar. En este caso voy a colocar hipotenusa por el cos del ángulo, ¿verdad? Y de este lado solo quedó el cateto adyacente. Entonces vamos a ir a sustituir los valores que de por sí ya conozco, ¿verdad? En este caso decimos que la hipotenusa tiene un valor de 20, como ya habíamos establecido. Cos es una función fundamental, ¿verdad? Y en este caso el valor del ángulo que vendría siendo de 52. Todo esto, al momento de multiplicar esto, vamos a poder encontrar adyacente, ¿verdad? Entonces regreso a la calculadora. Ahora enfoquémonos a este lado y decimos 20 por, no importa si no le conocemos el por el sen, perdón, aquí no es sen sino que es cos, 20 por el cos de 52, ¿verdad? Entonces voy a ir, en este caso conozco lo siguiente, conozco que el valor del adyacente va a ser de 12.31, ahí no existe aproximación. 12.31, que es el valor del adyacente. Entonces, solo con esto ya vimos en los anteriores, ¿verdad? Cómo encontrar. Ahora estamos viendo cómo encontrar el adyacente. En este caso decimos que es valores de 12.31, ¿verdad? Centímetros, si lo queremos ver así de esa manera. Entonces, ese sería todo el repaso para esto. Solamente para terminar de concluir con esto, vamos a ir con respecto a las notaciones científicas. Así rapidito, y debemos de saber algo. Por ejemplo, si nos dicen 8.32 por 10 a la menos 4, ¿verdad? Debemos de entender que eso se expresa así. Por ejemplo, como nos están diciendo que la primera, debo de colocar la cantidad de ceros adelante, porque la potencia es negativa, en esta que está aquí, ¿verdad? Y luego puedo colocar el 8.32. Y aquí es donde viene lo más importante, que me están diciendo cuántas unidades debo correr el punto. 4 unidades, ¿verdad? Primero 1, 2, 3 y 4. Eso quiere decir que hasta el final el valor de esto es 0.000832.
Es igual, como si me quisieran, vamos a hacer de cuenta, ejemplo 2. Vamos a hacer de cuenta que en este caso me están dando la notación científica 0. No veamos lo siguiente. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos de hacer con respecto a eso? Debemos de saber cuántas unidades debemos de correr el punto. La notación científica nos dice que debe quedar un valor antes del punto decimal. Entonces, lo corremos hasta aquí. 1, 2, 3, 4. ¿Verdad? En este caso, como me corrí 4 hasta el final, el valor de eso sería esto. 8.32, porque ahí fue a caer por 10. ¿Cuántas unidades me corrí? 1, 2, 3 y 4, ¿verdad? Entonces, y como me corrí 4 unidades hacia la derecha, entonces es negativa, ¿verdad? Entonces hay que darse cuenta muy bien de eso, ¿verdad? En cantidades, solo para terminar de concluir esto, debemos de saber que en cantidades excesivamente, por ejemplo, vamos a colocar 2 millones. En los 2 millones. Entonces, en 2 millones, esto es una coma, esta es una coma. En este caso, ¿dónde se encuentra el punto decimal aquí en cantidades excesivamente grandes? Se encuentra hasta el final. Entonces, con correr 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿verdad? Entonces, en este caso, hasta el final la respuesta de esto vendría siendo respuesta 2 por 10. ¿Cuántas unidades me corrí? Contemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿verdad? Entonces, el valor es 6, ¿verdad? Entonces, y es positiva porque los ceros estaban atrás del 0. Entonces, es decir, estaban atrás del 2, ¿verdad? De aquí para allá. Entonces, eso es todo.